Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de Una tarde de lluvia de Caillebotte, que es un impresionista muy poco conocido. Estos días atrás os he estado, mirad que de buen gusto, cómo va ella con un cuello de bisón, con un terminado de bisón, cómo va él con una levita, un sombrero de copa de seda, un paraguas que es muy moderno, con un mango de madera noble, que aunque los paraguas realmente eran del siglo XVII, no sé si del XVI, que era para la gente, para los pobres que no tenían carruaje, es a partir de Samuel Fox en Sheffield que los fabrica. Algo muy moderno que en el siglo XIX es a finales del siglo XIX, que estamos ahora mismo, que es el año 77, que es la fecha de este cuadro, es algo chic, es algo modernísimo y que esta nueva clase social, esta alta burguesía de la cual nuestro pintor forma parte, pues hacen gala de esa actitud. Mirad qué cuadro absolutamente de buen gusto. Estamos en la calle Dublín en la actualidad, que está muy cerca de la estación de San Lázaro. Quien conozca París, en aquel momento tenía otro nombre totalmente distinto. París, he de deciros una cosa, sufre la guerra franco-prusiana, creo que es el 69-70 que pierde, y luego mirad qué detalles de buen gusto. Y luego tiene la Comuna Revolucionaria de París, que ya termina de rematar la ciudad. Pero en aquel entonces están las colonias y hay una época de bonanza económica, y entonces la ciudad, mirad ella qué de buen gusto, que lo que lleva, el tocado que lleva en la cabeza, el cuellito. Se sabe poco quiénes eran, se sabe en los bocetos preparativos que ella se llamaba Clotilde. Nuestro pintor es hijo de una familia rica, estudia para abogado para satisfacer a su padre, pero después cuando termina no quiere ejercer porque no le gusta nada, como pasa a tantos hijos cuando intenta satisfacer a sus progenitores. Y entonces él tiene ojo para los negocios. El padre muere cuando él tiene 26 años, él va a morir con 46, va a dejar 500 obras, de las cuales se han conocido hace poco la obra, no se sabía bien. Aparte es bastante tímido, bastante introvertido y bastante su vida privada siempre tiene un velo, se sabe poquísimo de él. Él va a ser un mecenas con Camille Pissarro, al cual le da casi 800 euros a Monet, que le paga un año de casa en Argentil, que os lo conté el otro día, porque estaba mal de dinero, empezaba a estar ya bien, pero tampoco estaba muy bien, y entonces le busca la casa cerca del Sena para que trabaje, y él es un benefactor de todo este grupo, y le paga un año completo. Le había ayudado en otras ocasiones, y él constantemente está comprando marcos, pero además de, paralelamente, tiene buen ojo para los negocios. O sea, por ejemplo, colecciona sellos y hace una colección tan imponente, tan bestial, que en un momento determinado decide deshacerse de ella y los vende. Y le pagan el equivalente a 5 millones de euros, que serían como 5 millones y medio de dólares aproximadamente, 6, no sé cuál es el cambio que hay aproximadamente. Él está continuamente haciendo negocios. Su padre le ha dejado con 26, cuando ha muerto, le ha dejado a cada hijo y a la mujer un patrimonio bestial, porque el padre, cuando Haussmann, que es el prefecto de París, al cual Napoleón III le da vía libre para que amplíe la ciudad, la haga más moderna, y entonces lo que hace es, le gustaban muchísimo las simetrías, y lo que hace Haussmann es, digamos, proyectar una ciudad moderna, porque además de la guerra franco-prusiana, además de la Comuna Revolucionaria, habían tenido 2 epidemias de peste en París que eran bestiales porque provocaron miles de muertos. Ya la Comuna Revolucionaria, para sofocarla, hubo que hacer un baño de sangre, ¿no? Y entonces lo que intenta hacer Haussmann es hacer una ciudad bonita, una ciudad donde la urbanización se haga presente, me refiero, las casas sean luminosas, las calles sean amplias. No había más de 4 o 5 pisos, no estaba permitido. Había unas normas municipales que se parece a lo que actualmente es. Había un sistema de alcantarillado, de luz eléctrica, etcétera, etcétera, y para que fuera una ciudad vivible para todos y adecuada a lo que era futuro crecimiento. ¿Qué es lo que pasa con el padre de nuestro pintor?
pues que se hace rico, como pasa siempre en todas estas especulaciones. Primero se hace, la primera fortuna que consigue es cuando le vende camas al ejército, pero después a partir de ahí él va a actuar como promotor, porque estas casas las hacen particulares, las hacen promotores que a su vez contratan a constructores, etcétera. Y estos promotores, lo que ocurre es que el padre va a estar detrás comprando espacios de terreno grande, muchas veces cobrándolo con obra, y entonces ¿qué es lo que pasa? Deja a cada hijo y a la mujer, aparte de un buen patrimonio, deja muchísimos alquileres que les permite unos ingresos. Entonces la familia es una familia muy pudiente. De hecho, eso es lo que perjudica a nuestro autor, porque resulta que nuestro autor en el 1876 muere su hermano Gustavo muy joven, y entonces él hace un testamento que es totalmente modélico para la época, y es que él, para mantener a sus amigos, porque él ha estudiado Derecho, como he dicho, tiene un profesor que se llama Bonet, creo, pero es muy academicista, y entonces él, aunque recibe después de terminar abogado, que no le gusta nada, y estudiar, era muy buen estudiante, decide ser artista. Bueno, él tiene un patrimonio que puede hacer lo que le dé la gana. Sus compañeros, que tenían mucho ego, lo contemplan como una especie de diletante, porque mientras que sus compañeros estaban pasando miseria, pues él estaba haciendo su patrimonio todavía más grande, porque tenía mucho ojo para hacer negocios. Y con independencia de pintar, que dejó con 46 años 500 cuadros buenísimos, pues hacía negocio. Y ya os he contado el de los sellos, pero aparte de eso también compra casa, alquila casa, arregla casa, vende casa, en fin, inmobiliariamente tiene bastante buen ojo y construye también cosas. Y también le gusta muchísimo remar, y le gusta el barco de vela, y entonces hace innovaciones, tiene como unos astilleros en los cuales se dedica a diseñar innovaciones, como por ejemplo unas velas de seda y cosas así, que consiguen que tenga más velocidad los barcos de vela, en fin, de mástiles, en fin. He estado leyendo cosas que hacía el hombre. Tenía su afición por la pintura y su afición por los negocios, y todos los negocios que hacía los hacía bien. Pero aparte de eso, él, cuando tiene una formación clásica, después de terminar su formación clásica, él no quiere estar adscrito al academicismo, porque él no necesita caerle bien a nadie ni gustarle a nadie. Entonces busca a todo este grupo que están creando una nueva vía con muchísima dificultad, y la verdad es que este grupo, tengo que mirar la fecha, expone en 1874 con grandísimo escándalo, porque en los salones no les permiten la entrada, si acaso les permiten algún cuadro, y generan, digamos, el salón de los rechazados, generan otros salones paralelos para que los vea el público, y los críticos los critican muchísimo, en fin. Y entonces, sin embargo, él ya está en este grupo, se hace amigo de ellos, convive muchísimo con ellos, actúa de mecenas con ellos, les paga los marcos, el transporte, etcétera, porque él tiene muchísimo dinero. Y después, en la exposición de 1876, es que está la de los 74, la 76 y 77. Estaba mirando porque es muy chuleta aquí el libro. Y entonces en esta exposición sí que va a estar, pero va a entrar con pocos cuadros. Él, como he dicho, el tipo de testamento que hace cuando muere su hermano, él, para que sus compañeros vivan, por ejemplo, a Monet le compra 18 cuadros, tiene muchísimo, aparte de que para que vivan, él es un grandísimo admirador, y entonces él consigue hacer una grandísima colección de impresionistas, pero hace un testamento que es totalmente novedoso para la época, y es que lega toda su colección en caso de muerte al Estado francés. Y es así, pero el Estado francés, no os creáis, porque estaba muy sobrado en la época, y resulta que se lo admite como a los 2 o 3 años, pero las cláusulas que tiene ese legado que él deja de esa colección tan gigantesca y tan interesante, de Camille Pissarro, de yo que sé, de Renoir, de Bonnet, de Monet, de Manet, etcétera, todos los que son los impresionistas, las cláusulas son que tienen que estar en un lugar adecuado, ni en una habitación oscura ni en un lugar retirado, porque todavía, incluso en aquella época, cuando ya ha pasado tiempo
y digamos está un poquito más aceptado el impresionismo, sigue teniendo un grandísimo rechazo y un grandísimo odio social. Entonces, ¿qué ocurre? Que él dentro, cuando muere, solamente hay un cuadro suyo, él es bastante tímido y los 500 cuadros se queda su familia con ellos, pero no por agonía, sino porque él no lo quiso así, no necesitaba gustar ni necesitaba estar en primera fila, él se sentía satisfecho, o sea, sus vanidades. Y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que todo esto ha actuado en detrimento, o sea, cuando sus amigos en 1990 por primera vez se hace en París una retrospectiva de un señor que tiene una calidad extraordinaria, y porque sencillamente en los años 50 la familia, que ya no debía ser tan pudiente, empezó a vender cuadros de él, porque tenían 500 cuadros, y entonces los críticos y el mundo del arte se empezó a dar cuenta de que este señor, que lo desconocían bastante, tenía una calidad excepcional y era un impresionista también diferente al resto, porque tiene un carácter muchísimo más ordenado en la composición y tal, pero ya veis cómo hace una gradación de luz, etcétera, y tiene su colección es espectacular, porque él es como pasa en el arte, es un cronista de la alta burguesía de aquel momento. Él, digamos, fotografía, ¿no? Sí, de alguna manera con sus cuadros capta lo que es la alta burguesía parisina, sofisticación, los salones, etcétera, pero sin una ansia de, o sea, como marcando distancia, como están nuestros, con un cierto ensimismamiento de clase, pero eso absolutamente de buen gusto. Él hace también muchísimos retratos, hace también bodegones, tiene de todo. Ya os digo que por desgracia murió muy joven, no sé la causa de la muerte, porque él era deportista, pero su legado realmente empezó, el gran público y los críticos de arte empiezan a verlo cuando su familia, por lo visto, pues empezaron a vender, pero como un goteo. Y entonces, no sé dónde se expone. En Estados Unidos, en 1964, se expone en el Art Institute de Chicago, que compra este cuadro que está allí, este cuadro que se está enseñando. Y entonces, en 1994, a los 100 años, como he dicho antes, se hace por primera vez la primera retrospectiva de lo que es este autor, que era desconocido para el gran público, un artista excepcional, y que él mismo no quiso, digamos, publicitarse al exterior. Y de allí esa exposición va a Los Ángeles y va a Chicago también. Y bueno, todo el mundo se queda sorprendidísimo de este impresionista, que era absolutamente desconocido, porque él fue muy tímido, muy introvertido, y en la última época de su vida ya no tenía tanta relación con sus compañeros, porque él los había buscado, sabía con Claude Monet, Renoir, Degas, Pissarro, Sisley, etc. Porque eran muchos egos, los artistas tienen un ego muy grande y estaban continuamente peleándose entre ellos, y por lo visto le desagradaba. Este era un hombre muy tranquilo, era un empresario también, y entonces seguía reuniéndose con ellos en un café, que no me acuerdo cómo se llama, Café Clochette o algo así, Café Rich, lo estoy leyendo ahora mismo, y bueno, y seguía siendo el que pagaba la factura de la comida cuando se reunían todos, porque como era rico, y además sus compañeros, entonces cuando todos sus compañeros ya están en los manuales de arte, ya son famosísimos, él de pronto es como un descubrimiento para el mundo del arte, y él empieza a ser conocido 100 años después, 100 años empieza a ser conocido, y bueno, en realidad sus compañeros lo veían como alguien que pintaba por placer, como una especie de diletante, no tenía un muy buen, o sea, estaban muy agradecidos porque él realmente era el mecenas de este grupo, pero en fin, ya sabéis que mientras que uno estaba pasando hambre, este estaba haciendo negocios por 1000 sitios, en fin, he de deciros que tengo que leerlo. Él protegió su vida privada de tal manera que no se sabe nada de él, no se casó. Hay en un censo de 1891, registra como administrador, estoy leyendo, de un patrimonio con 3 criados, 4 marineros, a mí me encanta eso de tener marineros, una amiga de 28 años y actriz. Esa mujer a la que Renoir pinta se llama Charlotte Bédier, y por motivos desconocidos, porque su nombre realmente era Marie Hagen, y
por aquel entonces él vivía en una casita de campo muy cerca también de Argenteuil, donde están sus compañeros impresionistas, que está también Monet, etc. Y porque tiene la opción de estar en los alrededores de Palais, al lado del Sena, en contacto directo con la naturaleza. Y bueno, mantenía la tripulación porque le gustaba, le fascinaba muchísimo los barcos, tanto el remo, después le fascina muchísimo más los barcos de vela. En fin, espero que os haya gustado. No sé si tendría que haber hablado más de Eugene de Haussmann, porque fue realmente el que reformó totalmente la ciudad medieval parisina. Y este cuadro tiene mucho que ver con todo lo que es esa ciudad moderna, con ese cambio de paradigma, ¿no? Esa ciudad moderna, con esa nueva clase social emprendedora que está siendo un país más fuerte y una ciudad más sofisticada y moderna. Espero que os haya gustado y mañana os hablaré de un autor alemán. Hasta mañana.